Muchas gracias a todos por participar hoy en el webinar. Germán, te presento rapidito y si te parece ya empezamos. Germán es el VP de Producto de Infocorp y como tal es el responsable de dirigir la estrategia, diseño y desarrollo de nuestros productos para la banca digital. Lleva más de 15 años trabajando para proporcionar experiencias excepcionales a los usuarios. Así que bueno, los dejamos en buenas manos para que les cuente sobre la app bancaria del futuro. Gracias, Marga. Bueno, comenzamos. Agradecerles desde ya a los que están conectados y contarles que en Infocorp actualizamos el canal móvil cada 3 años aproximadamente, con cambios tecnológicos de base, que implica reprogramar todo el producto. Y esta vez nos preguntábamos si deberíamos únicamente actualizar la tecnología o deberíamos pensar desde cero la experiencia mobile por completo. Al mismo tiempo, en estos últimos meses, empezamos a ver cómo de a poco la profecía se estaba cumpliendo. Las Big Tech comenzaban a lanzar productos competencia directa con los bancos. Y nos preguntábamos, ¿desde dónde podíamos ayudar a los equipos de tecnología y de canales de nuestros clientes para estar a la altura de las expectativas de los usuarios? ¿De qué forma los bancos podían ofrecer experiencias disruptivas frente a estos grandes competidores? Ya lo decía Apple en su sitio web con su nueva tarjeta Apple Card, realmente muy claro el mensaje, diciendo que llegaron a la industria y que esta tarjeta específicamente la habían diseñado ellos y no los bancos, en una clara señal de conocer la experiencia que un usuario quiere. O Google o Amazon ofreciendo cuentas corrientes. Sabemos la noticia de la semana pasada de que Google se asocia con 6 bancos más en Estados Unidos para ofrecer productos bancarios. Y más allá de si compiten o se asocian, evidentemente lo que no hay duda es que las Big Tech vienen a elevar la vara en cuanto a experiencia y funcionalidades para el cliente. O sea, los clientes empiezan a ver cómo hay un mejor mundo, digamos, de las manos de ellos. Entonces, parece que es tiempo de repensar el canal mobile, llevarlo al próximo nivel. Ahora, podríamos cuestionarnos por qué la app, por qué el canal mobile, por qué la aplicación móvil. Hay otros canales que han tomado y que han tenido alguna participación en la banca digital o en la omnicanalidad en los bancos en el último tiempo. Y lo que vemos en las auditorías de nuestros clientes, que por suerte son muchas y es información de muy buen valor, es que el canal mobile ha desplazado al web. Por supuesto, su desplazamiento varía en función del porcentaje de funcionalidades que el banco ofrece a través del canal. Pero es notorio que si el cliente tiene la funcionalidad que necesita en el canal, prefiere hacerlo por el teléfono. Ahora, ¿qué opinan los que no son clientes? ¿Qué opinan del canal mobile de un banco, una persona que va a empezar o que está eligiendo con qué banco trabajar? Y esta encuesta le preguntaba a la gente eso: ¿cuáles eran los 3 factores principales en la selección de su banco? Como verán, la experiencia mobile está dentro de las principales, la tercera muy cerquita de tener una sucursal cercana. Ahora, esta encuesta tiene una mentirita, y es que la misma fue realizada entre agosto y septiembre del 2019, antes del COVID. Y aquí estoy entrando en un terreno especulativo porque no tengo la misma encuesta ahora, pero apuesto 100-1 que COVID mediante la cercanía de la sucursal bajó y el factor mobile subió. Entonces, la experiencia mobile también importa mucho, no solo a los clientes que tenemos hoy, sino es un factor decisivo para la decisión que va a tomar el cliente a empezar a trabajar con un banco u otro. Pero para tener clientes nuevos hay que venderles.
Y para venderles tenemos que enrolarlos a la banca. Y aquí, de nuevo, la experiencia mobile es ganadora porque el teléfono es el dispositivo con más capacidades técnicas para hacer un enrolamiento, donde podemos aplicar tecnologías para identificar al cliente, para validar una firma, para saber dónde se encuentra físicamente. Existe una batería de soluciones técnicas para resolver todo el proceso de account opening y onboarding en el mundo mobile. Y es una herramienta increíble que nos permite crecer como nunca hubiésemos imaginado, porque no estamos limitados a los recursos humanos, a los recursos físicos de una sucursal, a los recursos físicos de un call center. Sin ir más lejos, y déjenme pasarles un aviso, hemos trabajado hace poco, al comienzo de la pandemia, con Banco Agrario de Colombia, en un proceso de apertura de cuentas imposible de igualar en un contexto físico. El banco sumó 230.000 clientes en un mes, en un proceso que implementamos de account opening 100% digital. Entonces, los puntos claves, las expectativas de los clientes de la mano de las Big Tech vienen creciendo. El canal mobile es el canal más usado por los clientes actuales y es un factor diferenciador para obtener nuevos clientes. Y tenemos una herramienta enorme para que esos clientes le podamos vender 100% digital a través del teléfono. Entonces, tenemos enormes cimientos para confirmar lo que pensamos e intuimos. El futuro de la banca retail es mobile y es el canal que los bancos deberían invertir y dedicar un porcentaje importante de su presupuesto digital. Vamos a un cambio de paradigma, donde hace años hablábamos de diseñar pensando el banking mobile first, se hablaba mucho. Este concepto cambia a mobile only, la app del banco como el principal canal y diferenciador para ese cliente retail. Realizada esta introducción, nos detuvimos a imaginar una visión pensada desde cero, olvidándonos de las limitantes que tenemos en los sistemas actuales, en los core bancarios, en los middleware, las limitantes de ACH, partiendo de una hoja en blanco, creando el banco del futuro, esa experiencia de futuro que nos imaginamos para el cliente a través de este canal. Y acá hago un parate y le pido a Margarita que me ayude para hacer más interactivo el webinar. Nos gustaría saber ¿quiénes de ustedes están transitando un proceso similar de cuestionamientos en el banco sobre el canal y sobre la experiencia que le estamos dando a los clientes? Ahí si la pueden contestar, compartimos al final del webinar los resultados. Y seguimos. Y hoy recién les hablaba de una visión que nos permite establecer un rumbo a seguir, un roadmap, de forma de ir construyendo piezas necesarias que irán alimentando esa visión. Y esta visión está basada en 4 pilares fundamentales, que trabajan en la mirada del concepto de banca relacional. Algunos habrán leído de este concepto. Necesitamos movernos de la idea de la banca transaccional a la banca relacional. Una banca donde los clientes nos eligen porque les damos un excelente servicio y no porque el banco tenga una posición dominante sobre el cliente. Una banca que trabaje en las relaciones con el cliente. Porque las nuevas leyes fintech, por ejemplo en México, en Brasil, el impulso que está teniendo Open Bank, la flexibilización de las normativas que se vienen aplicando a nuestros mercados, impulsa una competencia más abierta en la industria, de forma que el cliente tendrá más opciones para elegir cómo resolver sus necesidades financieras. Necesitamos apostar a relaciones sanas con nuestros clientes, donde el banco sea una herramienta para cumplir los objetivos financieros del mismo. Comencemos con los 2 primeros pilares que están muy relacionados. User-centric y cómo usar la innovación para esto. Entonces, si queremos centrarnos en el usuario, pensamos que lo primero era entender cómo usaban las aplicaciones hoy, cómo usaban nuestras aplicaciones en el montón de clientes que tenemos en Latinoamérica y en Centroamérica. Y aprovechamos la enorme información impersonal, pero de gran valor estadístico,
que nuestra plataforma recolecta, audita, de forma de entender si encontramos patrones de comportamiento que nos ayuden a saber más sobre el uso del cliente y de la aplicación bancaria. ¿Qué encontramos? Lo primero, el vínculo y el contexto son los dos factores principales que determinan cómo el cliente usa la aplicación. El vínculo lo podemos definir como el rol que tiene el banco en la vida financiera del cliente. Por ejemplo, ¿es un banco primario para el cliente? O sea, ¿es el banco donde cobra su nómina, su salario, donde quizás tiene el préstamo de su casa? ¿Es el banco principal del emisor de sus tarjetas de crédito? A eso es lo que definimos como vínculo. O quizás es un banco secundario, donde compró un coche, un carro y había una promoción con determinado préstamo para ese banco y trabaja con ese banco únicamente por ese préstamo y cuando termine de pagarlo se va a desvincular. ¿Qué significa el contexto? El contexto lo definimos como los eventos financieros pasados o futuros inmediatos que hacen que el cliente use la aplicación. Por ejemplo, la espera en el cobro de un cheque, ¿sí? o cobrar la nómina, o la consulta de un crédito disponible antes de hacer una compra con tarjeta de crédito. Ese es el contexto del cliente antes, digamos, de entrar a la aplicación. Entonces, si sabemos el vínculo del cliente y podemos acceder a parámetros del contexto en el que se encuentra, podemos decir que en el 90% de las acciones que ese cliente va a hacer con la aplicación giran en torno a una fotografía financiera y saber básicamente qué pasó y qué va a pasar. Y en el cortísimo plazo, o sea, qué pasó en los últimos 2 o 3 días o en ese día, o qué va a pasar, o qué tengo que pagar, qué se me vence en los próximos 2 o 3 días. Entonces, la primera conclusión es que debemos pensar en la app del cliente y no en la app del banco. Una app que se muestre como el cliente la necesite, ajustada a estas dos condiciones. Y terminemos con teorías y vamos a ejemplos concretos para explicar estas ideas. Primer ejemplo, un usuario fidelizado con su banco, como hablábamos hoy, vinculado, cobra su nómina, administra sus finanzas, el banco le provee un sistema de clasificación de gastos, de definir objetivos financieros, de metas financieras, de forma de que tiene un vínculo importante con ese banco. ¿En qué contexto? Hoy tiene vencimientos, ¿sí? Vencimientos de servicio. El banco tiene obviamente forma de predecirlo eso. Al abrir la aplicación de su banco se presentan ya configuradas opciones de Quick Pay, basadas en ¿qué? En la historia reciente de ese cliente. Pagos y transferencias One Touch, donde la aplicación no pregunta cuentas orígenes, cuentas destinos ni montos, sino que presenta estadísticamente la combinación más probable y presenta un flujo de pago sin fricción. Ese mismo cliente con ese mismo vínculo, pero en un contexto distinto. La plataforma comprueba que ese cliente hizo una compra hace minutos y el patrón de comportamiento de ese usuario nos dice que ingresa a la aplicación a ver si la transacción fue debitada correctamente. Como es de noche, parámetros del contexto, y es un usuario de iPhone, parámetros del contexto, con el Dark Mode habilitado, la aplicación conoce y personaliza cómo se ve de forma nocturna para ese cliente en ese momento. Si el usuario hiciese otra cosa y la predicción está mal realizada, la plataforma audita, aprende, alimenta el modelo del patrón de comportamiento para la próxima vez hacerlo mejor. Otro ejemplo, el mismo banco, pero otra aplicación. La aplicación es una sola, pero se adapta a ese cliente. Un cliente monoproducto, completamente distinto, alto poder adquisitivo, no es su banco primario, sin embargo, inversionista, utiliza el banco para comprar y vender monedas,
divisas. Contexto. Todas las mañanas lo primero que hace ese cliente es ver los indicadores de la bolsa, ver las tasas de cambio. El motor entiende y le personaliza ese dashboard para ese cliente. Otro ejemplo también monoproducto, pero completamente distinto. Tarjeta Viente utiliza el banco únicamente porque las promociones que tienen con las tarjetas de créditos les sirve. ¿Y el contexto cuál es? Típicamente, cada vez que hace una compra, ingresa y valida el crédito disponible. Y alguien puede decir entonces, la solución es que el cliente decida, o que el cliente configure la aplicación según su necesidad. Sabemos que la mayoría de los clientes nunca configuran una personalización. El cliente Main Street se queja o se cambia de banco, pero no dedica tiempo a configurar una aplicación. Porque entre otras cosas, también las necesidades del mismo van cambiando en función del contexto que les mencionaba. Entonces, ese tipo de soluciones quedan limitadas a usuarios típicamente TX, tecnológicos, que son irrelevantes estadísticamente. Necesitamos construir un motor de predicción sobre los comportamientos del cliente que permanentemente esté auditando las acciones del mismo, clasificándolas, encontrando patrones, accionando, leyendo feedback e incorporarlo en un ciclo virtuoso de aprendizaje. Ahora, centrarse en el usuario es también hablar el lenguaje del cliente. Y históricamente en los bancos hemos llevado el lenguaje de nuestros sistemas core al usuario. Le hemos transparentado al cliente la complejidad que existe en la industria. Le hablamos de transacciones internas, transacciones entre bancos, al exterior, SWIFT, ACH, pago de servicios, de recargas, pagos con deuda en línea, pagos con deuda del corte del día anterior, pagos batch, cuando en realidad estos son canales distintos para algo funcionalmente análogo, que no es más que mover el dinero de un origen a un destino. Necesitamos humanizar la banca, de forma que repensamos toda la experiencia de enviar dinero. Y si bien no podemos cambiar la industria, sí podemos cambiar la percepción del cliente cuando interactúa con la aplicación para hacer estas actividades más naturales. Eliminamos como primer paso el concepto de tipo de transacción para concentrarnos en el destinatario del dinero. No importa si es una empresa, no importa si es un amigo o una tarjeta de crédito porque la estoy pagando. Para el cliente es enviar dinero y el foco está en quién lo va a recibir y no en el canal por el cual el banco lo va a enviar. Esto nos permite implementar envíos rápidos de dinero como el que estamos viendo. Como les decía hoy, sin fricción, sin carga de datos. ¿Por qué? Porque podemos predecir el canal, la moneda, el tipo de transferencia, la cuenta, el monto habitual, en función de qué, de la historia de ese cliente. ¿Por qué le preguntamos cada vez al usuario retail todos estos datos cuando sabemos que los clientes retail son usuarios que típicamente transaccionan mes a mes de forma muy similar, donde los beneficiarios son prácticamente siempre los mismos? Necesitamos diseñar para el caso de uso principal, para el habitual, y no diseñar en función de los casos excepcionales, que hay que contemplarlos, pero tienen que ser contemplados como tal, como excepcionales, y priorizar siempre el flujo principal. Una mirada user-centric debe organizar la información como el cliente la vive. Los usuarios nos hemos acostumbrado a ver nuestra vida financiera en términos de productos, cuando los productos son un medio y no un fin en sí mismo. Cuando un cliente quiere ver sus últimos 5 movimientos financieros, algo que parece lo más natural del mundo, no piensa en los últimos movimientos en términos de producto.
Y los bancos hoy no ofrecen, por ejemplo, vistas consolidadas de ese tipo, ordenadas por fecha, por ejemplo. De manera visual, atractiva y accionable, eventos de la vida financiera del usuario, lo que permite de forma muy sencilla saber cómo fue mi vida financiera ordenada en función de algo que me resulta natural, que es el orden cronológico en cómo yo fui ejecutando esos gastos o esas compras o esos pagos. Navegar a través de la línea de tiempo de una forma intuitiva para el usuario con una analogía clara de uso a las redes sociales. El patrón de navegación en línea de tiempo lo tenemos en el subconsciente. Todos sabemos que el scroll es la acción natural para eso. Presentar notificaciones contextuales o brindar recomendaciones para tomar acciones sobre eventos próximos de la forma más clara y accesible para el usuario es parte de lo que tenemos que trabajar. Si habitualmente el usuario envía dinero a determinada persona con tal monto en determinada ventana de tiempo, ¿por qué no le sugerimos que la agende de forma automática? Promociones. Esto nos permite abrir un mundo de promociones ancladas a la fecha, ¿sí? Promociones que pueden estar, por ejemplo, como el concierto de los Rolling que ven acá en el ejemplo, donde el banco en este caso es el auspiciante exclusivo en ese estadio donde se da el concierto. Entonces, en definitiva, la línea de tiempo que usamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, queremos llevarla a la vida financiera. Y el banner que auspiciaba recién a los Rolling nos permite ejemplificar los otros dos pilares de la experiencia mobile que consideramos en Infocorp. El Digital Toolkit y el ecosistema que podemos generar con él alrededor. ¿Qué significa esto? Para no entrar en temas técnicos. Se trata de cómo generar un ecosistema alrededor del banco. La tendencia es, ustedes saben, agregar más valor, componer servicios, ¿sí? Y esto lo podemos lograr como lo hacen los bancos hoy, asociándose con terceros. Terceros que nos pueden inyectar valor utilizando la plataforma bancaria como campo fértil para hacer nuevos negocios en conjunto, y quizás ahí está lo disruptivo. ¿Por qué no podemos pensar en la app del banco como ese espacio donde sumar una fintech que agregue valor, pero en la propia app, de forma de tener el control completo del proceso de venta y hacerlo 100% en línea y en control del banco? Hay un abanico enorme de negocios que podemos hacer en ese ejemplo con esta idea. Veámoslo funcionar justamente para comprar una entrada de los Rollins, ¿sí? Muchos bancos hacen acuerdos con los estadios, donde son auspiciantes exclusivos de los artistas que llegan a ese estadio, ofreciendo entradas, beneficios especiales para sus clientes. Ahora, un Digital Toolkit es un set de herramientas técnicas que le permite al banco distribuirlas a terceros o desarrolladores internos, ¿sí? O cualquier empresa de desarrollo, pero que puede implementar en ese Digital Toolkit, en ese, si quieren, componente limitado, que va a correr dentro de la aplicación bancaria, puede implementar lógica particular que se quiera integrar a la misma. Esto le permite, por ejemplo, a una empresa determinada implementar un proceso de venta de entradas autocontenido en la aplicación del banco. Y fíjense, estamos cerrando el proceso de venta end-to-end ahí mismo. El banco promociona a quién, al segmento que quiere promocionar, ubica el banner en el tiempo, en el momento donde quiere, pero el proceso de venta no lo termina afuera, lo hace adentro de la aplicación, dándole un valor al cliente increíble. Inclusive generando un modelo de negocio nuevo, porque podría, por ejemplo, vender productos directamente de sus cuentas corrientes, pagando con sus cuentas corrientes y evitando comisiones, por ejemplo, de las tarjetas
de crédito. Hay muchos escenarios que se abren con esto. Ventas sencillas, como pueden ser seguros de viaje, como pueden ser pequeños préstamos. Hay un universo de productos, desde enviar un ramo de flores para el Día de la Madre hasta productos más complejos, todos incorporados en ese timeline o en esa aplicación del banco, de forma de que el cliente no tenga que salir a otro lado a cerrar el negocio. A esto le llamamos el ecosistema, y la pieza técnica que se necesita del punto de vista de la aplicación móvil es ese Digital Toolkit, ¿sí?, que provee ese contexto de seguridad para que el banco pueda hacer estos negocios de forma tranquila. Bueno, mucha información junta, de forma que para ir cerrando algunos pensamientos. Creemos que hay un camino para recorrer y mejorar en lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Y los más técnicos se habrán dado cuenta que, si bien esta visión habla obviamente del canal mobile, porque es el frontend lo que todos vemos, la mayoría de las cosas que estamos proponiendo se resuelven, la complejidad está al lado de la plataforma, ¿sí? De qué forma proveer esos servicios para que esa aplicación móvil pueda funcionar de esa forma. Porque no podemos ni cambiar los core, ni podemos cambiar los middleware que tienen los bancos, de forma que en Infocorp estamos construyendo todos los artefactos necesarios del lado del server, digamos, del lado de atrás, para que esto funcione y funcione de esa forma, fluido, y darle esa experiencia al cliente. También creemos que hay un proceso de adaptación de todos estos nuevos conceptos y que no podemos liberar una aplicación con tantas cosas disruptivas de un día para el otro. Por eso lo que hablábamos hoy, lo importante es establecer un roadmap que cada banco deberá, por supuesto, ajustar o hacer a su medida, pero que tiene una liberación incremental, de forma de que el cliente también no sienta una barrera o una fricción grande al entrar. Pero también pensamos que necesariamente el camino de la innovación nos permitirá competir con más posibilidades. Por supuesto, estas cosas que le cuento generan tierra fértil para nuevos ingresos y nuevos negocios para el banco. En un contexto donde todo lo digital, como lo vimos en el ejemplo de Banco Agrario, se ha maximizado, ¿sí? La pandemia ha acelerado todos los procesos, así que creo que estamos en un excelente momento para conversar sobre estos temas y poner iniciativas arriba de la mesa. Sin extenderme más, agradecerles mucho por el tiempo. Espero que esta presentación, la intención era haberlos inspirado, que les sirva de disparador, de discusión en la interna en sus bancos, y ojalá el comienzo de nuevas iniciativas, que por supuesto con gusto nos encantaría participar. Y ahora, Marga, te dejo un poquito la palabra para ver si podemos compartir el resultado de la encuesta de un montón de gente realmente que está conectada, y podemos ver estos temas y también ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Germán, por la presentación. Acá les voy a compartir los resultados sobre si los bancos están pensando en rediseñar la experiencia móvil, y la verdad es que sorprende bastante positivamente, porque el 92% contestó que sí, ¿no? O sea, súper interesante. Estamos abriendo un espacio de preguntas para que Germán pueda contestar en vivo. Ya fuimos ya fuimos recibiendo algunas que te voy a ir compartiendo, Germán. Dale. A su vez, también voy a poner rápidamente una pregunta para que nos compartan la opinión sobre, cuál fue la opinión de ustedes sobre el webinar. Mientras tanto, te voy haciendo una de las preguntas, que es, bueno, ¿qué tanto se puede personalizar a nivel de look and feel esta app para cada banco?
Bueno, muchísimo. De hecho, por eso vuelvo al concepto que hablaba al principio. La idea es ni siquiera pensar la app del banco, sino pensar la app del cliente. Entonces, más allá de la personalización, y no sé si está pensando en colores o en funcionalidades, la idea es que la misma app en 5 clientes distintos se vea distinto, o sea, que opere, funcione con componentes distintos. Un poco por ese aprendizaje que hablábamos hoy y de forma de dar una experiencia realmente ajustada a lo que el cliente quiere. No podemos con la misma aplicación dar el mismo servicio a un inversionista, ¿sí? O a un cliente fidelizado, como hablábamos hoy, o a un cliente que tiene tarjeta de crédito. Si queremos llegar a ese nivel de detalle en la personalización, necesitamos poder tener inteligencia, si quieren, para trabajar en eso. Bueno, después otra de las preguntas es si la app también tendría espacios disponibles como para comunicación de ofertas y promociones. Sí, sin duda, y de hecho, no solo espacio, sino que hay como un nivel adicional, y es que habitualmente los espacios de publicidad son como placeholder, ¿no? Son lugares predefinidos que una aplicación tiene y donde después el banco o las distintas áreas del banco compiten para ver quién pone el banner, ¿no? Y bueno, el que vende préstamos hipotecarios dice, mi banner es el más importante y quiero que esté primero, y el que tiene el concierto de los Ronnie y está vendiendo entradas con la tarjeta Visa quiere que aparezca ahí. Entonces, justamente el concepto del timeline, de poder navegar en la historia de mis movimientos, pero también en poder navegar hacia el futuro, ¿sí? En poder saber los vencimientos que voy a tener, en poder saber cuándo me entraría la nómina en función de cómo me entra periódicamente en la historia. Eso me permite anclar publicidad que no compita, digamos, por un espacio, sino que ese espacio empieza a tener muchas más variables, porque si el Día de la Madre es dentro de 3 semanas, yo quizás no estoy poniendo el banner hoy en el día, en el today, digamos, de la línea de tiempo, pero cuando el cliente navega un poco hacia adelante, le empieza a aparecer un banner del Día de la Madre porque se aproxima la fecha. O sea, te genera un marco de espacios que no son, si querés, invasivos al cliente, pero que están mucho más relacionados a la línea de tiempo. Bien, también nos preguntan si el futuro es tener varias apps para ciertos servicios financieros o tener varios servicios dentro de una misma app. ¿Cuál sería para el cliente la mejor experiencia? Bueno, creo que esta mirada, digamos, es una única app que en realidad tecnológicamente es una sola, pero que cada usuario, cada cliente del banco la ve distinto, o sea, la ve como su app personal, ¿sí? Sin ir más lejos, la misma idea, cuando uno busca en Google, digamos, el Google es el mismo para todos, sin embargo, las mismas palabras claves para mí devuelven resultados distintos a otra persona. ¿Por qué? Porque Google interpreta, ¿sí? Me conoce a mí, sabe mis gustos, sabe dónde estoy, en qué país vivo. Entonces, en función de eso, ajusta los resultados de la búsqueda, los personaliza. Esa es la misma idea de este concepto que estamos trabajando acá. El Google es el mismo, o sea, la app es la misma, pero cuando la instancio yo, cuando la abro yo en mi teléfono, muestra funcionalidades personalizadas para mí, y esa misma app en Mi Señora muestra funcionalidades personalizadas para ella. Hoy los bancos de alguna manera han resuelto esto con 2 libritos. Hay bancos internacionales como son Santander, que por ejemplo tienen una estrategia de tener un abanico de aplicaciones, ¿sí? La transaccional tradicional, pero después tienen una para
los que tienen solo tarjeta de crédito, otros para los que tienen determinados productos. Es la opción, si quieren, es una opción válida hoy. Otros bancos dicen, bueno, pongo todo dentro de la misma aplicación y bueno, eso tiene pros y contras. Creo que este nuevo concepto justamente resuelve ese problema. La aplicación es una sola, pero sin embargo la experiencia no es una sola, es personalizada para el cliente. Bien. Acá hay dos preguntas que van bastante en la misma línea. Que una es si aplicaría la app tanto para retail como para lo que es la parte de corporate. Y en ese sentido, otra persona pregunta si podría soportar la importación de un archivo, como puede ser el pago masivo a proveedores, ¿no? Exacto. Básicamente, el estudio que nosotros tenemos del uso habitual en lo que tiene que ver en banca-empresa, en el uso mobile en banca-empresa, puede ser banca-empresa y después las pymes están un poco ahí en el medio, es un poco más difuso, porque en general las pymes a veces actúan como personas o como empresarios, digamos, tienen esa particularidad. Pero las tareas o las acciones habituales en mobile, en lo que tiene que ver en corporate, están muy relacionadas a todo lo que es la aprobación en cuanto a esquemas de firma, aprobación de pagos, y no tanto a la data entry, digamos, o sea, por un tema de tamaño de dispositivo, en general la banca empresa prefiere trabajarlo desde un desktop. De forma de que sí están contemplados, si quieren, las funcionalidades de aprobación de la parte corporativa, pero no vemos hoy, por lo menos en lo que tiene que ver teléfonos, todavía no hace sentido trabajar en, por ejemplo, una carga de nómina o una carga de un pago de proveedores desde un teléfono. Si bien eso lo tenemos cubierto con el sitio web, digamos, con el home banking web, que es 100% responsive y disponibiliza el 100% de las funcionalidades por todos los canales. Por lo tanto, si te conectás al sitio web desde un teléfono, podrías hacer esa carga de archivo. Hoy en las auditorías no vemos o no hay un reclamo, digamos, de que se haga, de que ese feature sea necesario que esté en la app. Bien. Después nos preguntan, ¿qué clase de servicios se planea mostrar en el timeline, ¿no? Si es todo referente a ofertas bancarias o si también se podrían poner promociones de otras entidades, como por ejemplo cuando hay un Black Friday. Bueno, por supuesto se puede poner una promoción de un banner con los acuerdos que pueda tener el banco de descuentos o lo que fuese con ese día tan particular. Lo que mostré respecto a el banner de los Rolling Stones y el pago de la entrada es como un paso más de eso. Se puede, sí, por supuesto, poner banners, pero acá estamos yendo un paso más, que es no solo poner el banner, sino cerrar la venta dentro del canal mobile. Y esto, por supuesto, tiene como algunas variantes, porque no es la idea, digamos, de que el cliente haga una compra de supermercado dentro de la aplicación del banco, porque las complejidades de compra ahí ya son muy grandes. Pero en negocios más, si quieren, más matriciales, más sencillos, donde puede ser quizás comprar un seguro de viaje, donde las opciones a elegir, bueno, es familiar, no es familiar, la cantidad de días, ese tipo de venta, digamos, perfectamente se puede implementar de ese tipo. Si la promoción es de algo más complejo, perfectamente puede ser únicamente el banner y bueno, a partir de ahí sacarlo a un sitio externo si quisiera hacer eso el cliente, el banco. Bien, otra cosa que nos piden es si podés comentar algo sobre el tema de seguridad en la app. Bueno, respecto al tema de seguridad, nada en particular que hoy no tengan o no tenga por lo menos el producto actual nuestro. No sé si se refiere a todo lo que es los mecanismos de autenticación, tanto de Face ID, bueno,
tanto del lado de Android como del lado de iOS, esos mecanismos ya los tenemos implementados en las soluciones actuales. Digo, no hay algo particular ahí disruptivo, es simplemente seguir con eso. Después sí, la incorporación, si quieren, de todo lo que es soft token, y ahí, dependiendo un poco cómo el banco resuelva eso, creo que tiene que estar embebido en la aplicación móvil, ¿sí? Y no a veces como pasa que el cliente tiene que salir a una aplicación externa dentro del teléfono mismo, pero del proveedor del soft token para poder acceder al código. Creo que ese tipo de cosas hay que embeberlas, y eso, digo, también ya son cosas que se están haciendo ahora, digo, no hay una disrupción en eso. Y después, lo que sí puede haber algo más es en lo que tiene que ver con los procesos de account opening y reconocimiento de identidad, que de nuevo tampoco hay cosas nuevas acá, porque ya son cosas que ya las estamos haciendo. Ya sea validación de pruebas de vida, ya sea validación de documentos o validación de determinados certificados, dependiendo cómo sea el flujo de venta particular del producto que se quiera vender 100% digital. Bueno, te voy a hacer un par de Por lo que preguntas veo, para la mayoría de la gente sigue conectada, así que está para ir interesante cerrando. la conversación. Sí. Pero una de las preguntas es en torno a lo que es Open Bank, ¿no? Porque hoy no existe una regulación en la mayoría de los países de Latinoamérica, entonces la pregunta es, ¿cuál sería la estrategia para la implementación de una app de este tipo? Si hay algún tipo de impacto en el tema de que no haya una regulación vigente. Y bueno, yo creo que en realidad la regulación lo que viene a hacer es, de alguna forma, si quieren, imponer determinadas información que el cliente tiene derecho a tener. Creo que impacto no tiene, creo que es al revés, en la medida de que los bancos empiecen a abrir sus bancos a trabajar en servicios compuestos, digamos, a integrar valor a través de empresas terceras, que generalmente hablamos de fintech, pero no necesariamente. Y cuanto antes lo hagan, es mejor, porque, a ver, este ecosistema del que yo les comentaba, por supuesto requiere acuerdos comerciales, requiere alguna implementación técnica de ese Digital Toolkit, entonces no es tampoco que, o sea, con Open Bank o sin Open Bank, no es algo de un día para el otro. Entonces, los que antes comiencen de alguna forma a hacer esos acuerdos y que empiecen a recorrer ese camino, van a estar muchísimo más preparados para cuando después a nivel gobierno o a nivel superintendencias se los exige. De hecho, en Estados Unidos, sin ir más lejos, no existe la regulación de Open Bank y de facto hay muchísimos bancos que tienen parte, digamos, de lo que Open Bank aspira, ¿sí? Quizás no está normalizado, quizás no hay un estándar, pero sí hay muchos bancos que comparten información entre ellos y se componen de productos y que hay fintech que están integradas a los bancos. Y bueno, lo único que cambia es que en Europa hay alguien que te dice de qué forma hay que hacerlo. En Estados Unidos hoy todavía no hay una normativa, pero en la práctica se hace. Así que creo que en Latinoamérica todavía nos queda un tiempo por recorrer. Brasil, México son los que están liderando en esto, pero hay espacio para empezar a trabajar desde ahora, empezar a hacer esos acuerdos y después, cuando venga Open Bank, cuando venga la normativa, mejor dicho, simplemente lo que habrá que ajustar son los contratos y cumplir con técnicamente, digamos, con las firmas o el modelo que Open Bank propone, que tampoco está claro, ¿no? Porque México está tomando Open Bank UK, que es una versión ampliada del concepto de Open Bank que está en Europa, y México está tomando, digamos, esa mirada, pero hay que ver si eso después se estandariza. Entonces, yo diría que no hay tiempo para esperar por la normativa, sino más bien debemos desde los privados impulsar estos negocios y después veremos
qué modificaciones hay que hacerle para adaptarlo a cuando se regularice, que no va a pasar menos de 4 o 5 años. Eso me da la impresión, viendo un poco lo que pasó en Europa, ¿no? Que se pospuso por lo menos 3 veces su obligatoriedad. Bueno, va la última para cerrar y va relacionada un poco con lo que está pasando ahora, ¿no? Con esto del COVID. Si considerás que todos los cambios por la emergencia serán sostenibles a largo plazo, si vamos a poder seguir trabajando de la misma forma de la cuarentena, o si va a ser difícil mantener tanto cambio. No termino mucho de entender bien la pregunta, pero voy a responder por donde pienso. Cuando habla de tantos cambios, no sé si se refiere a los cambios que estamos proponiendo o a los cambios que trajo el COVID, pero... Me parece que va más relacionado, por la formulación completa, va más relacionado a los cambios que trajo el COVID, ¿no? O sea, toda esta aceleración, la adopción de los canales. Y bueno, yo creo que, a ver, no, es feo decirlo, pero no hay mejor momento, digamos, o nunca hubo un mejor momento en cuanto a predisposición de la gente para aprender cosas nuevas y para, si quieren, tirarse al agua en cosas nuevas. El ejemplo concreto es de Banco Agrario, ¿no? En donde quizás la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hubiesen abierto 230.000 cuentas en un mes si las sucursales y los agentes no bancarios estuviesen abiertos, disponibles para abrir esas mismas cuentas? Entonces, creo que no. Creo que hay muchísima gente que la barrera de lo digital todavía le queda un poco alta y no necesariamente tiene que ser gente mayor. Hay gente que le cuesta la tecnología o que se dice estar peleada con la tecnología y sin embargo, cuando entró el COVID, obviamente lo que te genera esto es, bueno, me voy a sentar a aprender, bueno, me voy a sentar a ver cómo funciona esto y creo que desde el punto de vista de lo digital o de los canales digitales, estamos en el mejor momento de poner cosas nuevas en el mercado porque la gente, bueno, está con tiempo y está con, si quieren, necesidad de hacerlo de esa forma, ¿no? A veces porque es la única forma. Entonces, todos estos cambios, desde el punto de vista, siendo súper egoístas, si quieren, desde el punto de vista de lo digital, a nosotros o a los bancos y a los canales per se, le ha favorecido muchísimo, y lo estamos viendo, digo, lo hemos visto en todos los clientes. De hecho, las situaciones más normales que hemos tenido desde que empezó la pandemia estuvo relacionado a que la infraestructura que tenía el banco no soportaba o nadie tenía previsto un incremento de la transaccionalidad como se dio. Entonces, la mayoría de los problemas que tuvieron los bancos fue cómo escalar en cuanto a hardware, digamos, para poder soportar esos picos de demanda que hubieron casi que de una semana a la otra, ¿no? Que obviamente nadie lo tenía en carpeta. Así que en lo digital creo que no por lo menos en estos 20 años que estoy en esto, no recuerdo un mejor momento para probar cosas nuevas. Bueno, si te parece bien, cerramos por acá. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les vamos a estar compartiendo la grabación del webinar post el evento, así que bueno, cualquier duda o consultas tienen nuestros datos para contactarnos. Muchas gracias por venir y bueno, estamos a las órdenes. Gracias.